Bienvenidos a Misericordia en Católico. La finalidad de este podcast es compartirte la insondable misericordia de nuestro Señor Jesucristo, apoyándonos de literatura de santos como la biografía y diario de Santa Faustina, testimonios, temas para poner en práctica día a día para el crecimiento a la devoción de la Divina Misericordia. ¡Comenzamos! Jesús, yo confío en ti. Ya de vuelta, queridos hermanos, aquí al podcast, al canal de Misericordia en Católico. Pues el día de hoy vamos a continuar y a comenzar con los temas de crecimiento a la Divina Misericordia. Pues bien, el día de hoy nos toca el tema 46, titulado Respeto al templo como lugar sagrado. Así que bueno, también este tema lo vamos a tener en dos partes. Esta es la primera parte, de este miércoles 7 de octubre del 2020. Y pues bien, vamos a dar un pequeño repaso para ver qué tal te fue la semana pasada con el tema que estuvimos viendo, el tema 45, titulado La importancia de cumplir las promesas hechas a Dios. Así que, ¿qué tal te fue? ¿Cómo pudiste, durante la semana pasada, tuviste la oportunidad de cumplir todas las anteriores promesas que le habías hecho a Dios? Es decir, hiciste un análisis y pudiste darte cuenta de eso. Y por último, ¿cómo pusiste en práctica esta semana pasada el texto del Éxodo capítulo 20? Que fue un pequeño renglón que por ahí les leí. Pues bien, ya con todo esto, con tu pequeño análisis, ahora sí vamos a dar comienzo para este nuevo tema, ¿verdad? Pues bien, queridos hermanos, es una realidad que los templos pues se están convirtiendo en museos para los visitantes. Ustedes lo pueden notar, tal vez en las películas o en la televisión o ahora en los medios digitales, ¿verdad? Como pues puede uno darse cuenta, ¿verdad? Que los templos ya se han convertido en los museos para los visitantes y para los propios en sitio de descanso y refugio para el calor. Es decir, es como a veces se han tornado. Pues bien, al final de las misas al final de las misas de boda o 15 años, se vuelve, pues, podríamos decir que un mercado. Y nadie recuerda que el atrio es para la convivencia y no el lugar santo. Es decir, se ponen más bien a una convivencia y no como un lugar santo ese lugar. Es decir, en el santuario de Nuestra Señora de los Dolores, en este caso ubicando una en particular que está situada en el municipio de Colón, en Querétaro. Una de las anécdotas o de las que les voy a contar, ¿verdad? No es mía propia, pero bueno, es una vivencia de una persona. Pues sí, esta persona vio entrar a un abuelo con su hijo y su nieto. Y pues bien, el abuelo hizo 4 cosas. Primero, pues se hincó, se persignó, rezó y después se sentó. El hijo hizo 3 cosas, solamente se hincó, se persignó y se sentó. Es decir, ya no rezó. Y el nieto solo hizo una, solamente entró y se sentó. Es decir, no se hincó, ni se persignó, ni rezó. O sea, es decir, ¿cómo les puedo decir? Una imagen, vayan lo teniendo ilustrado. ¿Qué van sacando de esta imagen? ¿Qué pueden ver? ¿Por qué hay esta diferencia? Entonces, a partir de aquí puede uno empezar a dar cuenta por qué es que ya ahora las iglesias o los templos, pues como les dije en un principio, se están convirtiendo como en museos, ¿ok? Bueno, esa es la primera parte. Ahora, esto es como una pregunta. ¿Tú te has dado cuenta o has visto la falta de respeto a los templos cuando has ido o has asistido de alguna manera? Ahora tú qué has hecho cuando entras a un templo, o sea, cuáles son tus conductas, qué es lo que tú realizas, tus pasos, tus procesos. Puedes ir dando una pequeña meditación para
ir analizando esta situación y bueno, podemos ir concluyendo el tema con unas muy buenas aportaciones. Ahora bien, en este caso, el abuelo y el papá de familia que fueron al santuario, puede ser que no han sabido transmitir la fe. Es decir, tú consideras que eso es lo que ha sucedido. ¿Crees que no ha podido transmitirse la fe en ese caso o en cualquier otro que tú hayas visto? ¿Crees que una situación es esa transmisión de fe? Esa transmisión de decirle al hijo para que el hijo le diga a su vez a sus hijos la importancia y lo que vive realmente en los santuarios. Sabemos que el santuario pues es un lugar, ¿verdad? En donde pues se celebra misa, es un lugar santo porque está nuestro Señor, pero no nada más el templo radica en cuatro paredes. Recuerden que todos nosotros somos templos de Dios, vive en nosotros Dios. Así que, bien, este lugar, podemos decir social porque se juntan varias personas en el templo, es como un lugar especial en donde, digamos que toda la temática o pues sí, todo lo que puedes encontrar en un templo es dedicado exclusivamente a Dios nuestro Señor. No es como un lugar pues a tomar el café o a platicarte cosas con otras personas, sino es un lugar en donde si vas es porque vas a estar con Dios, un lugar que se presta para hacer ese lugar, un lugar de silencio, de meditación. Al final podemos platicar con Dios en cualquier lugar, Él nos escucha, pero estos lugares propician esa situación por la atmósfera y demás. Pues bien, así que la dignidad de un templo reside en el hecho de que es un lugar consagrado al culto divino y que es posesión y casa de Dios. Así que esto nos lo cuenta Sor Faustina. Yo les voy a leer un pequeño párrafo del diario numeral 409 y bueno, con esto vamos a ir más adelantito, con esto vamos a ir terminando, pero escuchen muy bien lo que les voy a leer a continuación. Así que dice: cuando junto con una hermana estábamos en un templo durante la Santa Misa, sentí la grandeza y la majestad de Dios. Sentía que aquel templo estaba impregnado de Dios. Su majestad me envolvió. A pesar de darme miedo, me llenaba de calma y alegría. Conocí que nada podía oponerse a su voluntad. Oh, si todas las almas supieran que viven en nuestros templos, no habría tantos insultos y tantas faltas de respeto en aquellos lugares santos. Es decir, voy a repetir un párrafo porque lo leí mal. Dice: oh, si todas las almas supieran quién vive en nuestros templos, no habría tantos insultos y tantas faltas de respeto en aquellos lugares santos. Pues bien, esa es una realidad. Si yo supiera con toda la conciencia quién vive en esos templos, es decir, Dios, sería un momento de desprenderme completamente del mundo, dejar de estar dándole vueltas a lo mejor a ideas o pensamientos que pueda tener en la mente y concentrarme únicamente en alabar, glorificar, orar a Dios nuestro Señor. Entonces, pues bueno, con todo esto, tú puedes ir pensando si alguna vez has tenido la misma experiencia de Sor Faustina, de percibir la grandeza y la majestad de Dios en un templo. Tal vez algún lugar te ha dado esa impresión o has podido experimentar como esa gran felicidad, a lo mejor temor y al mismo tiempo pues te llenaba Dios con su calma y su alegría. Entonces, bueno, este tema es para ir reflexionando que no en todas partes del mundo hay variedad o muchas santuarios e iglesias. Hay lugares que pues la religión católica pues no es como
no es como que la que más pueden seguir en aquellos países. Hay otras religiones y los templos que sí son católicos pueden estar limitados en horario de estar abiertas o en horario de poder realizar una misa, por ejemplo, en los domingos. Inclusive en aquellos países puede ser que donde algunas personas viven no hay cerca un templo. Tal vez tienen que viajar alrededor de 1 hora o más para poder llegar a una iglesia. Entonces, en aquellos países que sí abundan y prácticamente en casi cada esquina o en cada colonia pudieras encontrar alguna iglesia, alguna parroquia, es para pues sentir esa valoración, ese agrado y frecuentar los santuarios, visitarlos y pues respetarlos. Recordemos que ese es un pedazo de cielo aquí en la tierra. Entonces, pues bueno, ya la siguiente semana continuaremos expandiendo este tema con algunas otras renglones que les voy a leer del diario de Santa Faustina, al igual que algunas otras citas de la Biblia. Por ejemplo, en el libro de los Reyes les voy a hablar un poco, y también de Juan, del libro de Juan también. Por ahí les voy a leer otro cacho y con esto vamos a ir terminando la semana que entra, si Dios quiere. Pues muchas gracias por continuar aquí en este podcast de Misericordia en Católico. Y bueno, que tengan un excelente día, una excelente semana, lo que resta de esta semana. Y bueno, seguir cuidándonos y preparándonos también nuestro propio templo, que ese es cada uno de nosotros. Mantenerlo en paz, limpio, a pesar de las adversidades que cada día podamos vivir. Recordar que no hay nada que nosotros podamos hacer o controlar. Realmente todo está en manos de Dios. Así que desperdiciar el tiempo angustiándonos, entristeciéndonos, poniéndonos tal vez deprimidos o en actitudes como de víctima, todo eso sería desperdiciar el tiempo que tenemos. Tal vez es algo humano sentir todas esas emociones, pero en realidad hay que poner la mirada en Jesús y no hundirnos con esas olas y vientos que pueden acechar hacia nosotros. Con los ojos puestos en Jesús saldremos de toda tempestad. Hagamos a un lado esas emociones y continuemos el día tan solo con la alegría de saber que somos hijos de Dios. Esa es suficiente información para mantenernos alegres. El ser hijos de Dios es la suficiente alegría que tú puedes necesitar cada día para mantener alegría, optimismo y perseverancia. Pues bien, queridos hermanos, que Dios los bendiga y cuídense mucho. Hasta pronto. Si es la primera vez que escuchas nuestro podcast, te invitamos a que escuches el numeral 0,1,1, que habla sobre las temáticas que se desarrollan en este podcast y el lenguaje que hemos propuesto para identificar cada una de ellas, y así sea más fácil para ti escuchar las que más te agraden. Te dejamos el link del audio y la lista de las temáticas en la descripción que este audio tiene.